Hola, soy Emma. Tengo 32 años y trabajo como ejecutiva de ventas en una empresa internacional. Mi historia comenzó hace 3 meses, pero para entenderla completamente, necesito contarles sobre mi matrimonio con David. Nos conocimos en la universidad hace 10 años. David era el típico chico popular, hijo de una familia adinerada, mientras yo venía de una familia trabajadora. Mis padres fallecieron en un accidente cuando yo tenía 20 años, dejándome una modesta herencia y la casa familiar. Cuando nos casamos hace 5 años, mi suegra, Elena, nunca ocultó su desaprobación. David merece a alguien de nuestra clase social, solía decir cuando creía que no la escuchaba. Pero David me amaba, o eso pensaba yo, y nos casamos a pesar de la oposición de su familia. Decidimos vivir en mi casa familiar. Era una propiedad hermosa que mis padres habían construido con tanto esfuerzo. David insistió en que deberíamos renovarla, y acordamos compartir los gastos. Sin embargo, con el tiempo, noté que él apenas contribuía financieramente al hogar. Emma, cariño, sabes que estoy ahorrando para abrir mi propio negocio, era su excusa constante. Así que terminé pagando casi todas las facturas y gastos de la casa. Mi suegra visitaba frecuentemente, siempre criticando cada aspecto de nuestro hogar. Esta casa necesita una remodelación completa, decía mientras arrugaba la nariz. Si vivieran con nosotros, tendrían una vida mucho mejor. Yo simplemente sonreía y seguía con mi vida. Mi trabajo me mantenía ocupada, y con el tiempo, fui ascendiendo en la empresa. Hace 3 meses, recibí una gran oportunidad: liderar un proyecto importante en otra ciudad durante 2 semanas. David, es una gran oportunidad para mi carrera, le expliqué emocionada. Él pareció dudoso al principio. ¿2 semanas? Es mucho tiempo. Vamos, será un ascenso importante si todo sale bien, insistí. Finalmente accedió, aunque noté cierta tensión en su voz. Lo que no sabía era que él y su madre ya habían hecho planes. La primera semana del viaje transcurrió sin problemas. David apenas respondía a mis mensajes, pero asumí que estaba ocupado. Fue durante la segunda semana cuando todo comenzó a desmoronarse. Recibí una llamada de mi vecina, María. Emma, ¿está todo bien? Hay personas sacando muebles de tu casa. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? ¿De qué hablas? Tu suegra está supervisando todo. Dice que vendieron la casa y que los nuevos dueños se mudan la próxima semana. Sentí que el mundo se detenía. Inmediatamente llamé a David, pero no contestaba. Llamé a mi suegra, y su respuesta me heló la sangre. Oh, Emma querida, ¿David no te lo dijo? Vendimos esa vieja casa. Ya era hora de que vivieran con nosotros. Necesitas aprender cómo debe comportarse una esposa de nuestra clase social. ¿Vendieron? ¿Cómo pudieron vender una casa que no les pertenece? Mi suegra se rió. David es tu esposo, querida. En nuestro círculo social, todo se comparte. Además, él me mostró los papeles de propiedad que firmaste. En ese momento, recordé que David me había pedido firmar unos documentos hace unos meses, diciendo que eran para su nuevo negocio. Sentí náuseas al darme cuenta de su engaño. Emma, cuando regreses, vivirás bajo nuestras reglas. Ya era hora de que alguien te pusiera en tu lugar, continuó mi suegra con satisfacción en su voz. Pero lo que ellos no sabían era que yo nunca había transferido la propiedad de la casa. Aquellos papeles que firmé, había algo que David y su madre no sabían, algo que cambiaría todo. Inmediatamente llamé a mi abogado, Robert, quien había sido amigo cercano de mis padres. Emma, tranquila. Revisa tu correo electrónico. Te envié los documentos originales de la propiedad hace 6 meses cuando me los pediste para guardarlos. Abrí mi correo y ahí estaban, los documentos originales de propiedad, completamente a mi nombre. La casa nunca había sido transferida legalmente. Pero Robert, ¿qué hay de los papeles que firmé? Emma, ¿recuerdas cuando insistí en que cualquier documento relacionado con la propiedad debía pasar por mí primero? Los documentos que firmaste no tienen validez legal para la transferencia de propiedad. Sentí un alivio momentáneo, pero luego la ira comenzó a crecer. Llamé a la policía local y les expliqué la situación. También contacté a mi banco para verificar si había habido alguna transacción sospechosa. Lo que descubrí me dejó atónita. David había intentado acceder a mis cuentas bancarias varias veces en las últimas semanas.
Por suerte, nunca compartí mis contraseñas con él. Señora, hemos registrado múltiples intentos fallidos de acceso desde diferentes dispositivos, me informó el ejecutivo del banco. Decidí regresar inmediatamente. Durante el vuelo de regreso, recibí un mensaje de María. Emma, tu suegra está organizando una fiesta en tu casa. Dice que es para celebrar que finalmente la vendieron. Llegué a mi ciudad esa noche. Desde el taxi, podía ver las luces y escuchar la música proveniente de mi casa. Había varios autos estacionados afuera, incluyendo el de mis suegros. Entré silenciosamente. En la sala, mi suegra estaba de pie, copa en mano, dirigiéndose a un grupo de personas. Y finalmente, esta propiedad será demolida para construir algo digno de nuestra familia. Emma tendrá que adaptarse a nuestro estilo de vida ahora. ¿Estás segura de eso, Elena? Interrumpí. El silencio cayó sobre la habitación. David, que estaba junto a su madre, se puso pálido al verme. Emma, querida, llegaste antes, dijo mi suegra, manteniendo su falsa sonrisa. Justo estábamos celebrando vuestro nuevo comienzo. ¿Nuevo comienzo? ¿Te refieres a tu intento de robo? ¿Robo? Emma, no seas dramática. David firmó todos los papeles legalmente. En ese momento, entraron 2 oficiales de policía, seguidos por Robert y un notario. Señora Elena Martínez, dijo uno de los oficiales, tenemos una denuncia por intento de fraude inmobiliario. Mi suegra se rió nerviosamente. Debe haber un error. Tenemos los documentos de venta firmados por Emma. Se refiere a estos, dije, sacando los papeles que David me había hecho firmar. Robert se acercó y los examinó. Estos documentos son para la creación de una empresa, explicó Robert a los oficiales. No tienen nada que ver con la transferencia de propiedad inmobiliaria. David finalmente habló. Emma, puedo explicarlo. Mamá dijo. ¿Mamá dijo? ¿Eres un niño de 5 años, David? ¿O un hombre que intentó estafar a su esposa? Los invitados comenzaron a murmurar y a retirarse incómodamente. Mi suegra intentó mantener la compostura, pero podía ver el pánico en sus ojos. ¿Dónde está el supuesto comprador?, pregunté. Yo soy el comprador, dijo un hombre de traje que se acercó. Me aseguraron que todo estaba en orden. Lo siento, señor, dije, pero esta propiedad nunca estuvo en venta. Le sugiero que hable con su abogado sobre el depósito que hizo. Mi suegra intentó escabullirse, pero los oficiales la detuvieron. Señora Martínez, necesitamos que nos acompañe a la estación para hacer algunas preguntas. Esto es ridículo. David, haz algo. Pero David estaba paralizado, mirando al suelo. En ese momento, el oficial sacó otro documento. También tenemos reportes de intentos no autorizados de acceso a cuentas bancarias desde su residencia, señora Martínez. Los siguientes días fueron un torbellino de acontecimientos. La investigación reveló que mi suegra no solo había intentado vender mi casa fraudulentamente, sino que también había estado planificando esto durante meses. Encontraron correos electrónicos entre ella y David discutiendo cómo podrían obtener acceso a mis cuentas bancarias. Mi amoroso esposo había estado fotografiando mis documentos personales mientras dormía. Emma, me dijo David entre lágrimas cuando lo confronté, mamá dijo que era la única manera de que fuéramos una familia de verdad. Dijo que necesitabas aprender tu lugar. ¿Mi lugar? ¿Y cuál es ese lugar exactamente? Bajo el control de nuestra familia, respondió, sin darse cuenta de lo terrible que sonaba. Mamá siempre dice que el dinero debe quedarse en la familia. Solté una risa amarga. ¿Y mi dinero no cuenta como dinero de la familia? Es diferente. Tú vienes ¿de una familia trabajadora? ¿Es ese mi crimen? La familia de David intentó minimizar todo el asunto. Mi suegro apareció en mi oficina al día siguiente. Emma, querida, esto es solo un malentendido familiar. Podemos resolverlo entre nosotros. ¿Un malentendido? ¿Llama malentendido al fraude y al intento de robo? Vamos, Elena solo quería lo mejor para todos. Podemos compensarte. ¿Compensarme? Como intentaron compensar al comprador al que estafaron. Resultó que el comprador, el señor Thompson, era un importante empresario local. Cuando se enteró del fraude, presentó sus propias demandas legales.
Las cosas se pusieron aún más interesantes cuando mi jefe se enteró de la situación. Resulta que el señor Thompson era uno de nuestros mayores clientes potenciales. Emma, me dijo mi jefe, el señor Thompson está muy impresionado con cómo manejaste la situación. Quiere trabajar exclusivamente contigo en futuros proyectos. La ironía no se me escapó. El intento de mi suegra de ponerme en mi lugar había resultado en un ascenso significativo en mi carrera. Elena fue acusada de fraude y enfrentó cargos legales. David, aunque evitó cargos criminales por cooperar con la investigación, no se salvó de las consecuencias. Por favor, Emma, rogó durante nuestra última conversación, ¿podemos arreglar esto? Prometo que cambiaré. ¿Cambiar qué, David? ¿Tu desprecio por mi trabajo? ¿Tu complicidad en el robo? ¿O tu incapacidad para ser un adulto independiente? Los papeles del divorcio fueron entregados al día siguiente. La cereza del pastel llegó una semana después. Recibí una llamada del banco. Señora, hemos estado revisando las transacciones de su esposo. Parece que ha estado desviando dinero de sus cuentas conjuntas a una cuenta secreta durante años. Resultó que David había estado tomando pequeñas cantidades regularmente, acumulando una suma considerable. Todo ese dinero que supuestamente estaba ahorrando para su negocio había ido directamente a una cuenta controlada por su madre. El juez del divorcio no se mostró comprensivo con David. No solo perdió cualquier derecho sobre la casa, sino que fue obligado a reembolsar todo el dinero que había desviado, más intereses. Mientras tanto, mi carrera floreció. El señor Thompson no solo se convirtió en nuestro cliente más importante, sino que también me recomendó a otros empresarios. Sabes, Emma, me dijo durante una reunión, admiro cómo manejaste toda esa situación. Demostraste integridad y profesionalismo incluso cuando intentaron aprovecharse de ti. Un año después, me senté en mi jardín renovado, disfrutando de una taza de café. María, mi vecina, se unió a mí. ¿Supiste lo último?, preguntó con una sonrisa. ¿Qué pasó? Tu ex-suegra está vendiendo su casa. Aparentemente, los gastos legales los dejaron en bancarrota. ¿Y David? Vive en un pequeño apartamento y trabaja como asistente en una oficina. Parece que finalmente está aprendiendo a vivir sin el dinero de mamá. No pude evitar sonreír. La vida tiene una manera interesante de enseñar lecciones. Ahora, mi casa está completamente renovada, pero con mi propio estilo. Cada vez que miro alrededor, recuerdo a mis padres y lo orgullosos que estarían. Y en cuanto a mi querida ex-suegra, la última vez que la vi fue en el supermercado. Se dio la vuelta y salió corriendo tan pronto como me vio. Supongo que finalmente aprendió cuál era su lugar.